Buenas tardes. Desde el 31 de julio, cuando fue asesinado Ismael Haniyeh, jefe de Hamas, se han producido entre el gobierno de la República Islámica de Irán y los aliados que tiene en la región algunas diferencias que se han profundizado en el campo de batalla. Si bien Irán ha prometido responder y vengarse de Israel por esta flagrante violación de su territorio, así lo expresaron algunos de sus funcionarios, se puede entender que la espera que lleva adelante la teocracia persa tiene como intención evaluar una respuesta que, por un lado, no cause daños graves a Israel. El temor de la teocracia persa tiene que ver que los posibles y potenciales daños graves a la estructura israelí y a la población puedan generar de parte de Israel una devolución que finalmente termine perjudicando la estrategia que tiene Irán en Siria, Líbano como en Irak. Esta lentitud de parte de Teherán es una situación que aparentemente no comparten los aliados de la teocracia que gobierna Irán, sobre todo aquellos que tienen que ver con la región de Irak y el Líbano. La dirigencia del Estado teocrático persa sigue temiendo una nueva escalada militar del Estado sionista que pueda provocar esa escalada más pérdidas y bajas en distintos frentes que mantiene la República Islámica tanto en Irak, Siria como en Líbano. En una región donde Irán le interesa mantener el statu quo, que todo se mantenga como está en ese escenario de Oriente Medio. Es decir, seguir teniendo influencias tanto en el Líbano, Irak como en Siria, evitando una confrontación mucho más amplia y grande con el Estado sionista. Como decíamos en otros momentos, Irán necesita una guerra controlada. Este retraso está generando algunas diferencias en las distintas redes de milicias pro-persas, tanto en Irak, Yemen, como asimismo en el Líbano, donde la dirigencia del Hezbollah tiene un comportamiento mucho más disciplinado en cuanto a la obediencia que tienen con respecto a Teherán. Existen dudas entre propios y extraños acerca de la prometida pero retardada respuesta de Irán contra el Estado sionista. Parece que las milicias iraquíes, así como el grupo Houthi en Yemen, que son aliados de Teherán, están muy ansiosos por llevar a cabo más operaciones y ataques militares. Esto ocurre mientras la teocracia persa se muestra desconforme con esta idea o estos intentos de ambos grupos de resistencias, tanto en el Yemen como en Irak. Mientras tanto, el presidente sirio Bashar al-Assad le dijo a Irán que no quería verse arrastrado en un nuevo conflicto. Hay que entender esta posición de al-Assad, sobre todo porque Damasco se enfrenta a una crisis económica muy grande que es resultado de años de sanciones que han provocado a su vez muchas protestas en la gente, un descontento entre grandes segmentos de la población. En el caso de los hutíes, pretenden una práctica militar más agresiva, entiéndase, contra Israel, pero además quieren llevar a cabo ataques a gran escala contra buques de guerra de Estados Unidos, esos buques que están en las cercanías del Yemen. Por otro lado, los hutíes dicen que necesitan vengarse de aquella represalia que llevaron adelante los israelíes en el puerto de Judeida. Bueno, la situación no es diferente para las milicias iraquíes que también buscan atacar las bases de Estados Unidos tanto en Siria como en Irak. En cuanto al Hezbollah, en los últimos días inició algunas acciones militares en contra de objetivos en el norte de Palestina ocupada. Esto tiene que ver fundamentalmente por el asesinato que sufrió el Hezbollah, una de las figuras más importantes de sus filas. Me refiero a Fuad Shukr. Pero repito, Hezbollah, que es el más disciplinado a Teherán,
parece desprenderse de la estrategia que lleva adelante el gobierno iraní. Pero, sin embargo, seguirán con las escaramuzas en las zonas ligadas al límite entre el Líbano y Palestina ocupada. La Guardia Revolucionaria Islámica, por su lado, reiteró que el ataque a Israel está llegando, pero que puede tardar mucho tiempo. El portavoz de la Guardia Revolucionaria, Ali Mohammad Naini, dijo que el periodo de espera es muy largo. En una conferencia de prensa afirmó: el enemigo debe esperar y vigilar nuestros ataques calculados y precisos. El camino de la venganza no se puede predecir. Pero también agregó este portavoz de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán que Israel y los colonos deben probar la amargura de la espera. Y agregó: nosotros controlamos el tiempo y nadie puede predecir cómo vengar a Haniyeh. Tomando algunas de las consideraciones y conceptos de los dirigentes persas, está claro que los tiempos de la teocracia que gobierna Irán no son los mismos que marcan la realidad que viven los palestinos. Y además podemos agregar que la amargura y la espera del pueblo de Palestina hoy significan una verdadera tragedia que nos brinda esta terrible cifra de 43.000 muertos palestinos desde el 7 de octubre del año pasado. Me parece que los palestinos poco pueden esperar de los que alardean, aquellos que levantan consignas rimbombantes, pero que solo son consignas, declamaciones, pero pocas acciones al momento de estar incondicionalmente en favor del pueblo palestino. Hasta el momento, esta es la realidad que se desprende entre los discursos y promesas. Distintas piezas, artefactos arqueológicos, fueron robados de sitios, de montículos en Irak durante el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, justamente cuando fue descubierta Nínive o Nínawa y Dur-Sharrukin, el palacio de Sargón II. Aquellos enviados de parte de Francia e Inglaterra, me refiero a Paul Botta y a Henry Layard, dos arqueólogos que tenían el trabajo de ir a investigar en el norte de Irak, en el sur de Turquía, sobre estos montículos, estos sitios, y luego aquellos objetos que eran encontrados terminaban en sus respectivas capitales, donde estos arqueólogos tenían su sede o sus patrones, es decir, tanto en París como en Londres. Esto ocurría a mediados del siglo XIX.
muchas de esas piezas y artefactos aún están en distintos museos de Europa y en Estados Unidos. Una de esas piezas importantes que figura en el Museo de Londres es una pieza que cuenta, que relata un conflicto entre dos personas en la antigua Sumeria. Pero para hablar de este tema hemos invitado a Jeremías Giglio, que es integrante del Centro Cultural Argentino-Iraquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va, Jeremías? Muy bien, por suerte. Acá vestido para la ocasión y para el tema que vamos a hablar. ¿Te vas a un sitio arqueológico, a un montículo? Claro. Vamos a hablar de descubrimientos arqueológicos. Bueno, pero ¿por qué no nos contás un poquito sobre esta pieza? Bien. Diríamos que es la pieza de un quejoso. La pieza de un quejoso. Y bueno, básicamente esta es la carta de Nani, Nani era un comprador de cobre. Esta carta fue encontrada en la casa de Ea Nasir. Como podemos ver, está escrita en lenguaje cuneiforme, el lenguaje que se utilizaba en esa época, y estamos hablando de más o menos 1750 años antes de Cristo. Si se alcanzan a comprenderla. Y bueno, esta no fue la única, sino que más que nada tendremos que hablar del comerciante que se llama Ea Nasir, ya que era un controversiante con una historia bastante interesante, la verdad. Este comerciante era conocido por estafar a la gente. Ya en esa época se estafaba. Ya en esa época se estafaba y creo que es el primer estafador con evidencia de la historia, porque básicamente un hobby que tenía era coleccionar las cartas de queja que le mandaba la gente. En su casa se encontraron tres. Esta es la más famosa de todas, la de Nani, por el lenguaje que utilizaba, pero también está la de Arbitrun y la de Idim Sin. O sea, que él estafaba y coleccionaba los reclamos, las cartas reclamos. Los reclamos. En su casa se encontraron estos de aquellos reclamos que se quejaban por estas estafas. Claro, ¿cuántos nos habrán quejado también? Claro. O cuántos no habremos encontrado. Pero básicamente esto demuestra que era una práctica común en él vender cobre de mala calidad y luego ignorar los reclamos. Pero mira vos, qué bárbaro, ¿no? Es decir, ¿y qué decía la carta? ¿Cuál era el contenido de la carta de estos que se quejaban, ¿no? De las estafas. Bueno, acá podemos ver, esta es la parte del frente. ¿Me vas a leer eso? No, todavía no me da, pero sí más o menos tengo los sectores. Ah, muy bien. En el sector del costado tenemos un poco las descripciones para la entrega, como una especie de remitente. Bueno, algo así, contando un poco de los detalles de cómo fue la entrega y cómo se tenían que entregar. En la parte del frente tenemos algo que es muy peculiar, que ellos siempre tenían que saludar con un muy buen saludo. Tipo, te deseo... es muy común en Oriente, deseos. ¿no? Claro. Sí. O sea, literalmente es, te deseo lo mejor, buenos días, taca, y de repente sos una persona horrible, sos un estafador. Digamos, formaba parte del protocolo ese saludo. Claro, se veía que los dioses te bendigan, decían. De Ea Nasir a Nani. Y luego, bueno, en el medio tenemos ya quejas sobre la calidad del cobre y un poco lo que sucedía. Como decía, en la parte del costado teníamos un poco de información del remitente y en la parte de atrás teníamos las consecuencias. Negaste a mis mensajeros, me faltaste el respeto, voy a recurrir a llevarte a juicio. O sea que el desarrollo de la carta o de la queja, por un lado de los saludos, digamos, que correspondían, los saludos protocolares, es decir, luego la queja. Luego la queja y la parte de atrás digamos las consecuencias y el desenlace, digamos, de ese conflicto, por lo menos de parte del que se quejaba, digamos, ¿no? Del damnificado, digamos. Claro. Qué bárbaro. ¿Y esto del siglo? Es del 1750 a.C. Bueno, ahora se encontró otra tablilla que es del siglo del 1500 a.C., la encontraron unos arqueólogos turcos al sur de Turquía, que tiene que ver también con esto digamos, de la
de las distintas civilizaciones que afloraron en la Mesopotamia, ¿no? Se trata de una tablilla donde hay un registro, un pedido de sillas, de mesas. Al parecer es un pedido para una gran fiesta que iba a haber, ¿no? Entonces, bueno, fue encontrada justamente en lo que se cree era el estudio o la casa de un contador de la época, ¿no? Que tenía estos registros. Así que vos fíjate cómo, claro, son montículos que se van descubriendo, van apareciendo cosas a partir de bucear, ¿no? En esos montículos. Claro, pensemos que estas tablillas de arcillas, ni bien pueden durar muchísimo tiempo, también eran de uso diario, no es que estaban pensadas para durar, ni mucho menos. Uno no hace que un pedido de muebles o una carta de queja con la idea de que dure miles de años. Y también hay que apreciar... Era una cuestión cotidiana. Era una cuestión cotidiana de ellos y también nos muestra la complejidad que tenía la sociedad. No estamos hablando de una sociedad con poco desarrollo. Si ya tenemos cartas que muestran que para un pedido mandamos una carta para que quede documentado, o las cartas de queja con amenaza a juicios y todo proceso, esos son procesos que indican una sociedad compleja, avanzada, con burocracia, con sistema judicial. Entonces, eso muestra lo avanzados que eran los humanos. Claro, y además, bueno, vos trajiste la vez pasada un juego. Sí, ¿no? Bueno, tanto lo lúdico como estas cuestiones administrativas, finalmente, que seguramente terminaba en manos de un juez, ¿no? Que determinaba, ¿no? Es decir, ya después, ya en el 1750, con digamos, el código de Hammurabi, ya comenzó a ordenarse un poco más. Bueno, ¿esto de qué época es? 1750 a.C. Ah, bueno, sí, justamente de la misma época. Claro, si lo amenaza con echarlo a juicio. Claro, ya existían, digamos, jueces donde determinaban, digamos, la culpabilidad o la inocencia de aquellos que iban a determinadas, digamos, al banquito de acusados, ¿no? Claro. Lo que tiene es que An-Nasir era bastante inteligente y vendía extranjeros. Se dice que Nani, porque en la carta se hace alusión a que el mensajero tenía que recorrer grandes distancias y en territorio peligroso. Entonces se piensa que An-Nasir escogía a quien estafar. Podría haber hecho una combinación de negocio lícito, de vender de buena calidad, y a personas que lleguen, que sean de lejos o que tengan poca reputación, venderles el cobre de mala calidad. Claro, es decir, como estaba tan lejos que era una cuestión de distancia, a eso los estafaba, digamos. A eso los estafaba. Y bueno, un poco ocurre hoy, ¿no? Es decir, a veces con aquellos envíos que hay, ¿no? Pedidos online y envíos que a veces nunca llegan también, ¿no? O cuando llegan de una calidad. Ahora, si vos tenés el negocio en la esquina de tu casa, donde vos vas, tenés un comerciante o un vendedor que te atiende, bueno, ahí es otra cuestión, ¿no? Es otra historia. ¿Cómo se repiten estos hechos, ¿no? Es decir, qué bárbaro. Pero bueno, también lo que es una barbaridad que todas estas piezas estén en museos extranjeros, ¿no? Es decir, que no están o no se exhiben en los propios lugares donde fueron encontradas, que les pertenece al patrimonio cultural de esos pueblos, en este caso del pueblo iraquí. Bueno, mira, acá yo, a propósito de este tema de los tesoros del tercer mundo en los museos de Europa, este es un trabajo de dos alemanes que, bueno, ellos denuncian estos hechos. Nefertiti quiere volver a casa, ¿no? Y cuentan los reclamos que hacen Egipto, Irak, Sri Lanka, Etiopía, Benín, decenas de países, esos países que están ubicados generalmente en el hemisferio sur, países en vía de desarrollo, reclamos que hacen esos países que tienen postura de quejosos, como este comerciante de la antigua Mesopotamia, y que bueno, en esas quejas piden la devolución de estos artefactos que hoy, digamos, son exhibidos o lo lucen
lo ponen para que se luzcan esos museos en las distintas salas que llevan los nombres, bueno, de acuerdo a los distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, en Louvre hay una sala muy importante de Asiria, bueno, que por lo menos necesita 3 horas para recorrerla y trabajar tranquilo con esos elementos, ver esos elementos, trabajar tranquilo, investigar ahí con bibliografía que te entrega el museo, porque forma parte, reitero, ¿no? del robo del patrimonio cultural de estos pueblos, ¿no? Claro, y es algo verdaderamente triste y algo verdaderamente que hay que reclamarlo. De hecho, yo siempre, cada vez que sale el tema, yo digo el chiste de siempre. Las pirámides las podés ir a ver a Egipto porque eran muy pesadas para llevárselas Así es. al Museo Británico. Y básicamente pasa con todo. Y bueno, en este caso terminaron en el Museo Británico porque hubo una expedición de 1922 a 1934, 34, guiada por el británico Sir Leonard Woodley. En esa expedición se encontraron muchísimas cosas de muchísimo valor, como el juego de Ur, en estas tablillas, instrumentos, joyas, cientos de cosas, y todas esas cosas básicamente fueron tomadas y llevadas al Museo Británico o al Museo de Pensilvania, que fueron los que pagaron por esa investigación, y luego se dividieron todo eso en un acuerdo también bastante desigual, porque se dice, bueno, se tenía la idea de que en ese acuerdo la mitad de los elementos quedaran para Irak, pero luego no se cumplió eso. Claro. Ni siquiera se cumplió eso, y era desigual incluso en ese momento. El 10% de los elementos, de las piezas arqueológicas, de los artefactos robados de los distintos montículos, vuelven al lugar de origen. El 10%. Así que tengamos una idea, ¿no? De cómo es, de la magnitud digamos, de ese tesoro que hoy está fuera de los países donde deberían estar, ¿no? Es decir, de esos países que bueno, como en el caso de Irak, esto forma parte de digamos, del ser nacional iraquí. Es decir, hay un montón de hechos, de tradiciones estampadas inclusive en estos artefactos, que a lo largo de toda la historia se fueron manteniendo, se fueron trasladando generación en generación. Es realmente impresionante. Pero como decíamos la vez pasada, ¿no? Que en Irak, digamos, haya aparecido la primera cerveza, el primer juego, ¿no? Sí. No quería decir que eran todos unos timberos, como decimos en nuestra jerga, o estaban de parranda en parranda, dirían los españoles. Ni mucho menos que por este registro implica de que en el antiguo Irak eran todos estafadores, ¿no? No. La estafa es una cuestión que, bueno, el interés, por ejemplo, el prestar dinero por interés, era un modo que se utilizaba en la antigua Babilonia. Esto estuve leyendo un trabajo de un escritor de origen judío, de origen religioso judío, pero me imagino que no sería judío, porque bueno, era marxista, ¿no? Marxista. Sí. Y si es ateo, no, digamos, entendiendo el judaísmo como un fenómeno religioso, sí. ¿No? Como lo que es. Bueno, la burguesía sionista al descubierto se llama el trabajo, ¿no? Y este autor, Yuri Novanov, algo así creo que se llama, no recuerdo bien, él plantea que ya en Babilonia, en el siglo VI, los judíos utilizaban el préstamo con interés. Él lo dice. Es decir, un comunista, digamos, que hace un análisis de lo que tiene que ver con, según él, la burguesía sionista al descubierto. Bueno, el origen tiene que ver en esos intentos de usura que existían en la antigua Babilonia. Lo habíamos dicho también en el programa radial, esto no implica de que la usura sea
exclusivamente de un sector religioso, nacional o étnico. La usura está en todos lados y los peores, los más usureros, lo tenemos generalmente en el norte, ¿no? Es decir, en los países desarrollados. Así que, bueno, esto es importante aclararlo para que no evitar algunas interpretaciones, digamos, heterodoxas en función de esto. Te agradecemos la participación, Jeremías, y bueno, siempre que tengas alguna cuestión que tenga que ver con el pasado glorioso de Irak y estas notas de color, o notas de colores, bienvenido. Muchísimas gracias. Salam aleikum, profesor Julio Atencio. Wa alaikum salam, profesor Néstor Antonio Suleimán, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, preparaste una biografía, algunos rasgos importantes de la vida de esta dirigente palestina, que quizás es una de las mujeres, que es un verdadero símbolo, ¿no?, del compromiso y de la lucha. Me refiero a Leila Khaled. Así es, así es. Hoy, en la presente ocasión, vamos a hablar de Leila Khaled. Rápidamente vamos a hacer una biografía, después, si querés, podemos hacer un comentario de ella, que estará muy bueno también, ya vas a ver por qué. Leila Khaled nació el 9 de abril del año 1944. Es una activista política palestina y militante del Frente Popular para la Liberación de Palestina. O sea, la sigla es FPLP, ¿no? Ha integrado también el Congreso Nacional Palestino, el famoso CNP también, la Unión General de Mujeres Palestinas y la Unión General de Estudiantes Palestinos, UGEP por la sigla. Bueno, decíamos de una biografía de ella, ¿no? En su juventud, podemos decir que nació en Haifa, dijimos que en el año 1944, en el seno de una familia de clase media baja. Cuando Palestina todavía estaba bajo mandato británico, allá en el 9 de abril de 1948, ella, justamente coincidiendo con su cuarto cumpleaños, tenía 4 años, entre 100 y 120 civiles palestinos fueron asesinados por los grupos paramilitares sionistas en Irgun y Leje, ¿no?, durante el asalto de una aldea. Estos sucesos pasaron a la distancia como la masacre de Deir Yassin. 9 de abril de 4 días 1948, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Ella tenía 4 años. Es como que ya familiarmente ya iba escuchando ese sombrío panorama que se visualizaba que venía el futuro, en el futuro, si se quiere, ¿no? Decía, 4 días después, los episodios sangrientos que estaban teniendo lugar por toda Palestina obligaron a su familia, estamos hablando de días, 4 días después, obligaron a su familia, decíamos, estos inconvenientes a abandonar el hogar, en un éxodo masivo del pueblo palestino, conocido con el nombre de Nakba. Nakba en árabe, vos sabés muy bien qué significa desastre, calamidad, ¿no? Nakba. La Tragedia, familia ¿no? de Khaled, ¿eh? Tragedia. ¿Perdón? Tragedia. Tragedia, sí, tragedia, hecatombe, desastre, calamidad. Pongamos el calificativo nefasto, en este caso que vos quieras. Entonces seguimos, ¿no?, con su recorrido, su periplo, digamos, de persecución contra el pueblo palestino. La familia de Khaled se estableció en uno de los muchos campamentos de refugiados palestinos del Líbano, en este caso, la Dahiyya, ¿no? Digamos, ahí al sur de Beirut. Entre 1956 y 1959, 3 años, o sea, ella tenía entre 12 y 15 años, se inició en el activismo político. Bien. Mientras cursaba los estudios secundarios en la Escuela Femenina de Sidón, durante esos años participó en el movimiento de los nacionalistas árabes, el famoso MNA, por la sigla, ¿no?, el cual declaró la liberación de Palestina como uno de los principales objetivos
mediante la provisión de comida y ayuda a combatientes. O sea, su participación ya se visualizaba en la contienda, ¿no? De otra manera, pacífica podemos decir, Néstor, ¿eh? Incluso en medio muchas veces de peligrosas batallas, pero ella todavía, digamos que era una niña. A los 16 años, siguiendo los pasos de su hermano mayor Muhammad y los hermanos Zakiya y Rabab, se unió a la célula libanesa del MNA, que dijimos que era el Movimiento Nacional Nacionalista de los Árabes, creada por George Abash. Y acá surge también otro personaje que ya vamos a hablar en su debido momento. Movimiento que luego se convertiría en el Frente Popular para la Liberación de Palestina. En 1961 se graduó en la escuela secundaria. Bien, pasó su recorrido, hoy digamos ya tiene, fíjate la cuenta, ¿no? Ya tiene 80 años, vive todavía, ¿eh? Vive en Jordania, actualmente con su esposo médico y sus dos hijos que están allá en Jordania. Decía, ha declarado no creer en el secuestro de aviones como forma legítima de protesta, ¿no? Aunque desconfía del proceso de paz árabe-israelí, muchas veces manifestado por ella. Ella dice que, esto es textual, Néstor, dice, no es un proceso de paz, se trata de un proceso político donde el equilibrio de fuerzas es para los israelíes y no para nosotros. Ellos tienen todas las cartas para jugar con los palestinos y no tienen nada que perder, sobre todo cuando la OLP no está unida. Acá yo te dejé esto para el final porque para charlarlo rápidamente, te dije que iba a hacer un comentario de ella. Ella fue la primera mujer que participó en el secuestro de aviones civiles. Dando vuelta a la página, la historia, su vida personal, ella dice que ese no es el camino, ¿no? Fíjate no, por supuesto que no vamos a entrar en tela de juicio su postura actual, ella ya está en una edad, como dijimos, avanzada, es una señora anciana, militante anciana, pero a lo mejor cree ella en otras formas de recuperar, si se quiere, un territorio palestino por justicia y por derecho, ¿no? También, así que bueno. Pero fue la primera mujer, por eso hago este comentario de ella, que, digamos, ya desde pequeña ya visualizaba los inconvenientes que iba a tener su pueblo. De hecho, los tuvo y los vivió. Y ahora tiene una mirada transcurrida hacia su vida, digamos, no sé si más pacífica, porque para algunos mucho es, para algunos, es según de qué lado de la historia lo estemos observando. Posiblemente para algunos dicen, oh, secuestró un avión con civiles. Otro dice, qué patriota, porque no queda otro camino como para resolver la situación de obtención de nuestro territorio palestino. Eso según la mirada que uno tenga, uno se puede posicionar. Me Yo gusta, tuve, en lo personal, me gusta este pensamiento al final de su vida. está Emocionante bien. para mí, ¿eh? Emocionante. Yo tuve en 1975, en diciembre del 75, en un campamento en Beirut, en Fathani, ahí al lado de Sabra, y tuve la oportunidad de visitar una escuela, un preescolar, digamos, ¿no? Y conocer la Leila Khaled, estaba ahí en ese establecimiento educativo de los palestinos, obviamente. En ese momento era un establecimiento que estaba bajo el patrocinio de eh, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la UNRWA. Y estuve charlando con ella toda una tarde, con otro compañero que era del Frente Popular para la Liberación de Palestina, y me acuerdo algo muy importante que me dijo en la charla, ¿no? Dice, mira, los árabes, la mujer árabe tiene que liberarse en algunas sociedades árabes, primero del hombre y después del colonialismo. O si te parece, es una lucha permanente en cuanto al hombre, por la visión machista, me decía ella, y obviamente contra el, digamos, el ocupante, ¿no? En ese momento, bueno, obviamente Palestina sigue estando bajo la ocupación, pero se vivía otra realidad, siempre fue una realidad cruel,
como bien lo estampabas vos, pero me hacía hincapié en esta cuestión, que la mujer en algunas sociedades árabes tenía esa doble lucha contra la concepción machista y en contra de las fuerzas ocupantes, digamos, ¿no? Y que finalmente lo importante era que tanto el hombre como la mujer en un proceso transformador, en un proceso revolucionario, vayan juntos, avancen juntos, igual en estos procesos, ¿no? Eso me acuerdo perfectamente, ¿no? Una situación que hoy en algunos lugares, en el interior de algunas sociedades árabes, digamos, de algunos países árabes, todavía se vive esa concepción, ¿no? Media o totalmente machista, digamos. Sí, Que yo claro, creo claro. pero lo importante es las figuras como Leila, ¿no? Que fíjate, bueno, en el 75 ya planteaba estas cosas y hoy hay un montón de mujeres revolucionarias que toman el legado de Leila Khaled y que también lleva adelante una pelea en esas sociedades contra la discriminación y fundamentalmente en la Sí. búsqueda de trabajar a la par con su compañero, ¿no? Bueno, sí, bien. Ella es su origen es musulmana, ¿no? De fe islámica. Y ahora vos dijiste trabajar a la par. Bueno, ella cuando estuvo trabajando, creo que en Kuwait, tuvo problemas entre comillas. Es como que no por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de ser palestina. Por eso Claro, muchas veces, claro, por eso muchas veces yo hago hincapié en la posición social que uno tiene dentro de los países árabes. claro. Ella, no digo que criticaba, pero sí sentía, percibía, asimilaba como que egipcios, sirios, kuwaitíes, la segregaban, entre comillas, laboralmente, no porque fuese mujer, sino porque tengamos en cuenta que también hay clases sociales distantes, tienen miradas distintas. Te reitero, no por su religión, sino por la clase social en la cual el compañero de trabajo que tenía en otra posición Ujú. no la observaban de buena manera a ella. No Eso por fue ser mujer, eso fue en Kuwait, ¿no? Me decís. en Kuwait. Por eso, no Claro, por ser claro, discriminada pero por hombres, sino por yo por pondría la ser, clase social. por ser palestina. Exacto. En el año 1991, cuando se dio la crisis en el Golfo, eh, muchos palestinos que vivían en Kuwait, que habían adherido emocionalmente y, bueno, políticamente, no quiero quitarle el valor de esa adhesión, al intento del gobierno iraquí de recuperar Kuwait y de llevar adelante una guerra sin cuartel contra Sí, Israel. sí, Bueno, sí. los dirigentes cubaitíes, cuando fueron restituidos en el poder por Estados Unidos, tuvieron un comportamiento muy, muy duro con los palestinos, ¿no? Bueno, La mayoría lo expulsaron. bueno, Y te aclaro digamos que, algo, y te aclaro otra más contemporánea, digamos, más reciente. En el 2003 cuando ocupan Irak, Estados Unidos tuvo el acuerdo, el apoyo del gobierno iraní. El mismo Ahmadinejad decía, entraron a Irak gracias a nosotros. Ahora bien, las milicias prospersas en los años 2004, 2005, 2006 se comportaron muy, muy mal con los palestinos. Perseguían a los palestinos porque decían que eran simpatizantes del gobierno basista de Saddam Hussein, una barbaridad. Lo que ocurría es que el gobierno basista los atendía con un grado de privilegio porque eran refugiados por el y, drama que tenían, claro. y además porque eran palestinos y ser palestino en el mundo árabe, a pesar que algunos plantean discriminarlo, digamos, pero en el grueso del mundo árabe es una Por eso. excelencia, digamos. Exacto. Pero fíjate cómo lo está relatando vos, Néstor.
el mosaico no se traduce solamente en musulmanes, no musulmanes, Estado de Israel, Estados árabes, no, fíjate la complejidad que estamos charlando, ¿no? Yo hice mención a cierta segregación, entre comillas, reitero, es una palabra muy delicada, pero que se entiende lo que estoy diciendo. Así Fíjate lo que es. yo relataba, cómo la trataba a sus pares laboralmente y lo que estás contando vos ahora, en Así base a una es. experiencia que vos viviste. Así que mirá vos, sí, sí. Bueno, compañero, lo esperamos la próxima con George Habash. Ya le marcamos la agenda. Pero por supuesto, Allah Macon y saludo a toda la audiencia. Allah Maku. Barakallah fikum.